Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un servicio, dicen por ahí, presenline, porque estamos en presencial, pero también hay muchas personas en línea. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Les manda saludos nuestro pastor principal, les manda un abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo fraternal. Anhela ya estar con nosotros pronto, primero Dios, vamos a verlo aquí en nuestra casa. Pues gracias a Dios ya estamos en una nueva etapa. Me gusta ver nuevamente rostros de hermanos y de pequeños que no habían podido venir los domingos anteriores. Y pues te doy el anuncio también a ti, hermano, que nos estás viendo en línea. Ya estamos recibiendo a las personas de la tercera edad, ya estamos recibiendo a los pequeños. Las maestras ya están listas para darles las clases a cada uno de tus pequeños, de niños con vida. Y pues también aquí vamos a consentir a los hermanos que son ya de la tercera edad. Les amamos mucho, hermanos, gracias a Dios que están aquí. Y pues vamos a orar, hermanos, para iniciar así como estamos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta mañana y que sea solamente Él hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos tienes aquí, Señor, con el propósito, Señor, de poder aprender, Señor. Pero también, Señor, hemos venido a alabarte. También, Señor, hemos venido a adorarte con todo nuestro corazón. Gracias por este tiempo maravilloso de alabanza, porque te podemos adorar y exaltar a través de esos cantos, de esas alabanzas, de esa adoración, Señor. En este momento, Padre, te pedimos que hables a nuestras vidas, que quites toda distracción, que quites palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, conjetura humana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 todos juntos. Lo voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra de Dios así: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. O el versículo 11 dice: a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hace 8 días teníamos junta con algunos hermanos de la iglesia, con los líderes y con algunas personas que están sirviendo, que están de servidores en la iglesia. Y de alguna manera durante todo el tiempo de pandemia, en el corazón de mi esposa y en el mío como que había un poquito de tristeza, te vamos a ser muy honestos porque decíamos, híjole, es que estamos solitos, no nos están echando la mano, no están apoyando. Pero el Señor me hacía sentir en esta semana que a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que vivimos, de que no los veíamos, porque tú no sabes cuánto anhelábamos verlos, cuánto anhelábamos poder estar cara a cara con ustedes. El Señor me hace sentir que ustedes estuvieron presentes con nosotros en todo ese tiempo. Y el Señor hablaba a mi vida acerca de un tema muy importante que quiero que veamos en esta mañana. Y es un llamado que Dios nos ha hecho. Pero ese llamado, déjame decirte algo, hermano, no es un llamado que Dios le haya hecho solamente al pastor o a la pastora o a nuestro pastor principal. No es un llamado que solamente le haya hecho a algunos en particular. ¿Sabes? El llamado del que quiero hablar hoy es un llamado el cual hemos recibido. ¿Quiénes? Todos nosotros. Es un llamado el cual han recibido desde el más pequeñito y se va a estar formando a lo largo de todo este tiempo para poder cumplir y hacer responder a ese llamado. Pero también Dios nos ha dado ese llamado también a ti y a mí y aún a los más ancianos de la iglesia. Es un llamado el cual Dios nos ha hecho a todos. Y cuando yo escuchaba esto, hermanos,
así como te decía que a lo mejor nuestro corazón estaba medio apachurrado, mi corazón se transformaba totalmente con un corazón lleno de gozo y un corazón lleno de alegría, porque entendía que ese llamado justamente lo tenemos que hacer tú y lo tenemos que hacer ¿quién? Yo. Y entonces eso quiere decir que no estamos solos. Y esto abre una nueva etapa en nuestra vida como iglesia. Esto abre una nueva etapa en nuestra congregación. Dios me dejaba ver cómo todo va a cambiar, cómo vamos a ver que realmente si nosotros cumplimos ese llamado de Dios, esta iglesia va a crecer. Y no porque sea nuestro objetivo principal el que seamos muchos, sino porque cuando cumplamos esa gran comisión de ir a predicar a los que necesitan allá afuera, vamos a ver como resultado aquí adentro estas almas y va a crecer y de por sí ahorita ya casi no cabemos, pues vamos a tener que hacer más servicios o buscar otro lugar porque Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo primero que tenemos que entender, el día de hoy vamos a ver 5 puntos acerca de ese llamado que Dios nos ha dado a todos. De hecho, esta palabra la he titulado un llamado para todos. Dile al que está a tu lado, un llamado para todos. Es que todos somos llamados al liderazgo. Hay ocasiones en las que nosotros llegamos a pensar que solamente el pastor o los encargados de los ministerios son los que pueden ejercer ese tipo de liderazgo. Sin embargo, déjame decirte algo, hermano, hermana, tú que nos estás viendo en línea, Dios nos ha llamado para que seamos líderes, para que nosotros nos pongamos a trabajar en su obra. Y es algo que me llena de gozo y me llena de emoción, porque ese gran llamado no es de unos cuantos, sino es de todos nosotros. Dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo 5 de Primera de Pedro, pero en el versículo 1 dice: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo, como anciano igual que ustedes. Y les va a hacer una petición a partir del versículo 2. Nosotros vemos que aquí hay una palabra que dice ancianos. A lo mejor los que estamos más jóvenes podemos decir: pastor, pero yo todavía no llego a los 60 años, ¿cómo que me está llamando usted anciano? Por ahí puede haber algunos rostros así como de: yo todavía soy muy joven. Sin embargo, aquí la palabra de Dios se refiere a los ancianos como esa figura de liderazgo. Recordemos que en la cultura hebrea los que ejercían esos liderazgos o los que tenían más sabiduría eran aquellas personas que ponían en posiciones importantes o en los cuales tenían personas a su cargo. Y la palabra de Dios nos enseña aquí cómo se empieza a formar lo que hoy vemos como iglesia, cómo se empieza a formar incluso la figura del pastor en la iglesia primitiva, cómo se empieza a formar lo que hoy podemos ver como justamente los ancianos, los líderes de la iglesia, los diáconos. Y aquí me impacta bastante ver cómo Pedro, yo quiero que te imagines, o sea, Pedro, aquella persona que convivió con Jesús, aquella persona que lo defendió, que sacó su espada para cortar oreja, él que había tenido esa cercanía cara a cara con el maestro, él le dice a los de la iglesia: yo soy igual que ustedes, yo soy un servidor, yo soy un anciano también como ustedes. Pudiéramos ver que a lo mejor algunos pudiéramos pensar que Pedro se pudiera haber sentido el muy importante porque él había convivido con Jesús. Sin embargo, no, la humildad fue algo que lo caracterizó mucho. Y entonces, así como vemos en este versículo 1 que él se está equiparando o poniendo al mismo nivel de todos, de esa misma manera Dios nos está llamando a ti y a mí a que podamos ejercer liderazgo en nuestras iglesias, y un liderazgo sano, un liderazgo el cual edifique, un liderazgo el cual haga crecer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Probablemente, porque así me pasó a mí en algún tiempo, podemos llegar a pensar: es que yo no puedo estar sirviendo,
yo he sido muy malo, yo he hecho cosas que han sido malas delante de los ojos de Dios. Y podemos llegar a pensar que por todas esas cosas a lo mejor no podemos ser llamados al liderazgo o ser llamados al servicio. Algunos otros pueden llegar a pensar: es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé hacer tantas cosas como veo que otros hermanos hacen, es que yo no tengo los talentos que fulano, que mengano tiene, es que yo no puedo, y luego nos ponemos trabas, ¿no? Yo no puedo andar trayendo a mi familia todo el tiempo porque sabemos que es un poquito más tardado. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña aquí que el liderazgo es para todos. Y yo te invito y yo te reto, hermano, en esta bonita mañana, a que digas: yo le entro, a que te comprometas con Dios. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que formes parte de esta nueva etapa de la iglesia, a que formes parte de este nuevo crecimiento, de ese despertar, de ese avivamiento del Espíritu Santo. Quizá ahorita decimos: pues no somos tantos, pastor, pero nosotros, hermano, vamos a ser esos pilares para todos aquellos que un día han de llegar a la iglesia. Y si tú, hermano, que me estás viendo a través del Facebook y no eres de nuestra iglesia, yo quiero hacerte ese mismo llamado: sirve en tu iglesia, respalda a los líderes, a tus pastores que han estado contigo durante todo este tiempo. Sé tú trabajando de hombro a hombro con tu pastor, con tu pastora, y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir y vas a ver cómo crece la obra del Señor. El punto número 2 que nosotros podemos ver, lo vamos a encontrar del versículo 2 al versículo 4. Y a mí me llena mucho de gozo esta palabra, hermanos, porque nos aligera la carga a los que estamos enfrente de alguna manera. Porque el punto número 2 que vamos a aprender es que todos somos llamados a cuidar de la iglesia. Dile al que está a tu lado: todos somos llamados a cuidar de la iglesia. Dice la palabra de Dios del versículo 2 al 4: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Dice el 3: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que Pedro les estaba diciendo a los encargados de la iglesia que tenían que cuidar al rebaño, que tenían que cuidar a los que estaban en la grey, dice en la traducción 1960, que debían de ser cuidadosos con ellos. Y esto muchas veces se ha solamente delegado a ciertas posiciones de la iglesia. Ay, pues que los cuida el pastor. Ay, pues que vaya el pastor a orar por ellos. Ay, pues que vaya el pastor a hacer su chamba, porque pues es lo único que va a hacer el pastor. Sin embargo, lo que yo quiero que tú aprendas en esta mañana, hermano, hermana, es que esa responsabilidad de cuidarnos como iglesia es ¿de quiénes? De todos. Todos debemos de estar pendientes unos de otros. Todos debemos de poder tener ese contacto, hacer realmente esa comunidad unos con otros, crear esa amistad los unos con los otros. A mí me encantaría preguntarle a algunos de los que están aquí si sabes qué problema tiene el que está sentado a tu lado, o con qué es con lo que ha estado batallando durante hace tanto tiempo. Probablemente muy pocos pudieran decirme: sí, pastor, yo sé que mi hermana o mi hermano está batallando con esto y con esto. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros no conocemos qué es lo que está pasando el que está a tu lado, o el que está enfrente, o el que está detrás. Y la palabra de Dios nos instruye a través de esta carta y a través de esta predicación a que seamos amigos, a que nos cuidemos unos con los otros,
a que te puedas acercar con el hermano que está sentado hasta por ahí atrás, a que te puedas sentar con la hermana que está sentada hasta aquí enfrente y le digas: hermana, cuenta conmigo. Hermana, no sé por lo que estás pasando, pero yo oro por ti. Es una responsabilidad que nosotros debemos de ejercer unos con otros. Asimismo, la palabra de Dios nos enseña a los que de alguna manera tienen algún cargo en el que hay personas debajo de ellos o están sirviendo en el ministerio, a que no sean abusivos, a que sean personas que sean conscientes de que son trabajadores del mismo Jesús, de que no son jefes, de que son personas que están apoyando en la misma obra en la que todos estamos trabajando. Decíamos hace 8 días en la junta: ¿estamos trabajando o debemos de empezar a trabajar administrativamente como si fuéramos una empresa, una organización? Pero no porque querramos ¿qué? Sacar dinero, porque se puede malentender, ¿no? Sino porque nosotros queremos tener una buena administración en la que podamos tener ese contacto unos con otros, en el que podamos tener esa cercanía unos con otros, en el que podamos ser ordenados, en el que podamos ver que realmente estamos trabajando cada uno de los encargados y cada uno de los ministerios en lo que les corresponde. Esa es la manera que Dios busca, que seamos ordenados y que seamos productivos. Entonces, yo te invito, hermano, en esta mañana también a que puedas tomar este compromiso junto con nosotros, y un compromiso que Dios nos está dando y a ti y a mí, para cuidar de la iglesia, para cuidarnos unos de otros, con los otros. Qué importantes son los grupos con vida, qué importantes son los grupos familiares. Yo ya quiero que todo este show de la pandemia se acabe, hermanos. ¿Cuántos también lo anhelan? Porque nos ha limitado bastante, ¿sí o no? Todo lo que antes hacíamos de ir a visitar al hermano, a la hermana, de a lo mejor ir y comer con los hermanos o ir y ministrar a unos con otros, menguó por completo. Y en los grupos con vida o en los grupos familiares, ¿qué era lo que hacíamos? Íbamos, convivíamos, se hacían los discipulados, cantábamos, hasta había unos grupos con vida o grupos familiares que ya tenían hasta sus maestros de niños y todo. Sin embargo, todo eso menguó por toda la pandemia. Entonces, yo quiero que te comprometas también, hermano y hermana, a que en el momento que esto acabe tú digas: yo pongo mi casa, pastor. Yo pongo mi casa para que los hermanos a lo mejor que vivan cerca de mi zona vayan y convivamos y compartamos y nos ministremos. E invitar también a los que están, a los vecinos, a los que no conocen de Él. Amén. ¿Cuántos van a tomar ese compromiso de cuidar la iglesia? Amén. Gloria a Dios. El punto número 3 que vamos a aprender acerca de ese llamado que Dios nos ha hecho a todos es que todos somos llamados a ser humildes. Todos somos llamados a ser humildes. Qué difícil es ser humildes, ¿sí o no? Porque muchas veces el estar delante o el estar en algún ministerio como encargado, como líder, puede desatar en el corazón cierto orgullo o cierta jactancia, así como decir: ay, yo soy el pastor, aleluya, gloria a Dios, o yo soy el líder de alabanza, aleluya, gloria a Dios. Y nos empezamos a poner en un pedestal más alto probablemente de lo que debería de ser, ¿no? Y nos olvidamos de que todos somos servidores, de que todos somos parte del equipo de trabajo, no del pastor. Escucha bien esto, hermano, esto es poderoso. No eres parte del equipo de trabajo del pastor Isra, ni eres parte del trabajo de los pastores Aldo y Aurora. Eres parte del equipo de trabajo de Dios mismo. Y eso te debe de llenar de alegría, te debe de apasionar, porque no estás trabajando para una congregación,
No estás trabajando para un pastor, estás trabajando para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Y Dios retribuye a aquellos que trabajan para Él. Voy a repetirlo. Dios retribuye a aquellos que trabajan para Él. Y dice la palabra de Dios del versículo 5 al 7, hablando de la humildad: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dice el 7: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos se gozan? Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él cuida de tu familia, Él cuida de todos los que te importan, Él cuida a todos los que ama. La palabra de Dios nos enseña acerca de esa humildad, porque hay muchas ocasiones en las que los jóvenes, y no se refiere aquí solamente a los jóvenes de edad, sino a los jóvenes también que van llegando al evangelio, pueden llegar con algunas ideas, los cuales pensar que a lo mejor los pastores o los encargados o los líderes están haciendo las cosas de una manera errada, y puede haber ese orgullo y decir: ay, yo lo puedo hacer mejor. Uy, yo pudiera predicar mejor que el pastor Aldo. Uy, yo pudiera tocar mejor que, no sé, la hermana Belén la batería. Y puede haber muchas personas que ese orgullo pueda estar dominando, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de ser humildes, porque si no somos humildes, dice la palabra de Dios, que Él nos ¿qué? Que Él nos resiste. Fíjate, yo me acuerdo hace muchos años, no me acuerdo hace cuántos años, pero hay unos premios que se llaman premios, no me acuerdo si fueron ARPA o Grammys. El caso es que dentro de estos nominados a hermanos ministros de alabanza, había un grupo muy famoso, no sé si decir el nombre, no voy a decir el nombre, un hombre muy famoso y que ya tiene muchos discos, y que grabó un CD en Nueva York, en un estadio de básquetbol, me parece. Una producción, hermano, increíble. Cámaras, luces, los músicos increíbles. Y él, hermano, líder de la banda, todo el tiempo tocando, cantando. Y hace cuenta que todo lo de allá era el público o los hermanos que iban a adorar a Dios en el concierto. Este es el templete, y aquí había una cámara. Todo el tiempo el hermano así, viendo a la cámara. Y todo indicaba que este grupo iba a lograr ser el ganador de ese gran premio. Y también en la misma categoría había un grupo de República Dominicana. Muy humildes se veían los hermanos, y la música muy como guapachosa acá, como para gozarse, ustedes saben, ¿no? Cuando vimos con mi esposa, con la pastora Auro, cuando vimos esta nominación, dijimos: no, pues se la va a llevar el grupo de estos hermanos súper importantes y todo. ¿Y qué crees? Cuando empieza la premiación, la ganaron los hermanos de República Dominicana. Y ahí yo entendía realmente lo que la palabra de Dios dice acerca del orgullo y acerca de la humildad. Cómo Dios les dio ese premio a las personas, a los hermanos que habían sido humildes, a las personas que habían tomado el ministerio realmente como eso, como un ministerio, y no como algo para lucrar. Entonces, yo te invito, hermano, hermana, con esto que acabamos de ver en la palabra y el ejemplo que te acabo de mencionar, a ser humildes, a buscar siempre esa humildad. Punto número 4:
Todos somos llamados a estar alertas. Dale un codazo al que está a tu lado para que esté alerta. No lo alcanzas porque hay 1.5 metros, pero hazle una patada. No, no es cierto. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 y en el versículo 10. Manténganse firmes. Perdón, es desde el 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. 9. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y hasta ahí. Dice la palabra de Dios y le está mostrando a Pedro para que le dijera a la iglesia: estén alertas, no bajen la guardia, estén pendientes de lo que el diablo puede hacer. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el diablo solamente quiere que nos vaya mal en la vida, que el diablo solamente quiere pues, que le estemos pasando mal, que a lo mejor estemos batallando con la economía, o que a lo mejor estemos batallando con algún problemita en el trabajo, con tu familia o con tus hijos. Pero eso es lo mínimo que el diablo busca hacerte. Escúchame bien, es lo mínimo. Que tú sientes que a lo mejor dices: ay, ya no puedo, mugre diablo, ¿por qué me estás haciendo tanta maldad? Sin embargo, lo que el diablo realmente quiere de ti es destruirte. O sea, esos problemitas que estás sintiendo sí vienen a lo mejor de parte del diablo y estás batallando, pero lo que realmente el diablo quiere es deshacerse de ti. Dios quiere eliminarte, matarte, ganarte para el infierno. Y el diablo es bien sutil, porque no va a llegar como el malvado y a decirte así de: yo vine por ti. No. El diablo va a venir endulzándote el oído. El diablo va a venir seduciendo tu mirada, tu visión. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y cuando menos te lo esperes, ya vas a estar en sus garras. Fíjate, tomé nota de lo que decía el comentarista bíblico. Se me hizo muy importante lo que escribió. Dice: Satanás no solo busca lamer o mordisquear a su presa. Recordemos que hace la analogía como un león rugiente. Dice: él la quiere devorar. O sea, un león no va a cazar nada más para andar chupando a su presa y rascarle a lo mejor la cabecita. No, dice: él la quiere devorar. Escucha, él nunca va a estar contento hasta que vea al creyente absolutamente destruido. Entonces Pedro entendía esto. Y Pedro le decía a la iglesia: iglesia, estén atentos, estén alertas, no se duerman. Y es lo mismo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí en esta mañana. Estemos alertas, estemos atentos. Hoy en día la misma sociedad, la misma cultura, los medios de comunicación, no sé si tú te has dado cuenta, pero están bombardeando todo para que veamos normal el pecado, para que veamos normal todo lo que Dios aborrece, para que veamos normal agresiones físicas, agresiones sexuales, agresiones de todo tipo, para que no nos alertemos cuando veamos cuestiones como guerras, como asesinatos y todo eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos de estar alertas de todas esas cosas. Y si tu corazón no se duele cuando tú escuchas y ves todo eso, entonces hay un problema, porque no estás viendo con los ojos de Jesús.
Cuando tú veas algunas acciones así en las noticias o en el internet, debe de haber dolor en tu corazón, porque justo nosotros fuimos llamados también para amar a los demás como Dios los ama, como Dios nos ama. Entonces, hermano, yo te invito a que estés alerta. Y si ves algo, si ves que ese león rugiente se está acercando, no te esperes. No te esperes a que se acerque más. Huye, reprende. Y dice la palabra de Dios, resístelo. ¿Cómo vamos a resistirlo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de estar en esa intimidad con Él. Amén. Y por último, y terminamos con esto, todos somos llamados a su gloria eterna. Gózate conmigo, hermano. Todos somos llamados a su gloria eterna. Todos somos llamados a esa vida. Como te decía hace un ratito que comenzábamos, cuando tú inviertes tu tiempo, cuando tú inviertes tus talentos, todo lo que tienes y todo lo que eres al servicio del Señor, Dios va a retribuir ese servicio. Dios va a retribuir, es decir, te va a galardonar, te va a dar un premio. Y ese premio, hermano, aunque bien puede ser algo aquí terrenal, aunque bien puede ser algo aquí en físico, más que eso es la promesa de su gloria eterna. Más que eso es la promesa de poder estar cara a cara con Él, poderle ver frente a frente, poderle decir: valió la pena, Señor, valió la pena haberme esforzado, valió la pena haber dejado atrás el pasado, dejar atrás el pecado, valió la pena despertarme temprano los domingos para ir a servirte a la iglesia, valió la pena. Y por eso yo te invito en esta mañana, hermano, ya tarde, a que tomemos ese compromiso todos juntos, a que podamos entender y comprender que el llamado no es para uno o para dos o para los líderes de una iglesia. El llamado es para todos nosotros. El llamado es para que todos sirvamos, para que todos ayudemos, y no al pastor, y no a una congregación con cierto nombre como Casa de Dios, sino que todos trabajemos para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Insisto, este llamado es para todos. Ponte en pie, hermano, en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, porque tú, Señor, nos llamaste, Señor. Porque tú, Señor, conocías a cada uno de los que estamos aquí. Aún, Señor, dice en tu palabra, cuando éramos un embrión, cuando todavía ni siquiera nacíamos, Dios, tú ya sabías nuestro nombre y tú ya tenías planeado, Señor, que íbamos a estar sirviéndote, Señor. Pero quizá nuestra vida, quizá el mundo, quizá nuestros intereses, probablemente nuestras inconformidades han hecho que nos alejemos de ese llamado, Señor, que tú un día nos hiciste, de ese llamado, Señor, que un día, Señor, tú hablaste a cada uno de nosotros, Padre. Y el día de hoy como iglesia, el día de hoy como congregación y como individuos, Señor, en esta iglesia, nos comprometemos contigo. Si quieres hacer ese compromiso, levanta tus manos, hermano, a servirte, a aceptar ese llamado, a decirte sí, a decir: yo le entro, yo tomo el compromiso contigo. Y Padre, te pido que quites toda barrera, que quites todo obstáculo, que quites todo aquello, Señor, que no venga de ti. Yo me comprometo contigo, Padre, como pastor, Señor, como equipo pastoral, Señor, junto con el pastor Isra, Señor, y la pastora Aurora, Señor, a poder ser una iglesia que sirve,
a poder ser una iglesia, Señor, donde se comparte de ti, Señor. A que todo el mundo, Señor, pueda escuchar, no del nombre de los pastores y no del nombre de la iglesia, sino del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, y tomamos ese llamado como propio, Señor. Y vamos a trabajar, Señor, contigo, Señor, de la mano y de hombro a hombro, Señor, cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues esta es la palabra, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de los que están en línea. Yo espero que realmente el Señor haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón, y nos vemos la siguiente semana, el miércoles con un devocional más, el viernes con Cantar de los Cantares, ya estamos por terminar, y nos vemos el domingo nuevamente aquí en un servicio presencial y online. Dios te bendiga, saludos a todos.